La Biblioteca de Independencia es un espacio que refleja el compromiso por democratizar el acceso a los libros, la lectura y la cultura. Desde su inauguración en 2010, ha sido un lugar donde la literatura y las artes se encuentran, ofreciendo colecciones diversas que van desde cómics y fanzines hasta literatura clásica y contemporánea, junto con talleres que enriquecen el quehacer cultural de la comunidad. En este contexto, el cruce entre culturas cobra especial relevancia y la literatura japonesa se presenta como una ventana fascinante hacia historias, tradiciones y sensibilidades únicas. Hoy nos acompaña una editora que ha dedicado su labor a traducir y difundir estas obras, conectando a los lectores con un universo literario que trasciende fronteras. Con ustedes, Mónica Druilly Hurtado. Atención, estás a punto de ver un ciclo de entrevistas a grandes escritoras y editoras, con un gran trabajo literario en Chile, y que no han temido demostrar con su conocimiento que saben de escritura y edición, porque cada una de ellas tiene Pluma y Poder. Mujeres Literarias en Acción, segunda temporada. Presenta Leo Independientes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción, temporada 2. Hoy nos encontramos en la Biblioteca de Independencia junto a nuestra invitada Mónica Druilly. Sí. Yo estaba escuchando un podcast así donde también te hicieron la misma pregunta, como, ¿cómo se dice? Sí, llevo 40 años contestando esa pregunta. Sí, debe ser algo que pasa seguido. Sí. Es escritora, traductora, dramaturga, coordinadora de ediciones Universidad Finisterre y fundadora de la editorial Noctámbula, ingeniera civil y licenciada en estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha cursado estudios de periodismo cultural y crítica en la Universidad de Chile, dirección teatral en la Universidad Finisterre y edición en la Universidad Diego Portales. Es autora del libro de cuentos Retrovisor y edición y los textos teatrales Querido John, Take a Chance on Me, Moppy Mops, No abrigo odio por nadie y Conduzcan hasta Praga. Ha sido merecedora de diversos reconocimientos, entre ellos el Premio a Mejor Obra Literaria en 2018, otorgado por el Ministerio de la Cultura de las Artes y el Patrimonio, y el segundo concurso de dramaturgia para niños y jóvenes Jorge Díaz 2019 y el concurso de cuentos Paula. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme a tu espacio. No, de Muy nada. contenta de estar aquí. Me alegra que hayas aceptado estar en esta ocasión con nosotros, de verdad. Genial. Bueno, Mónica, luego de esta pequeña introducción que tiene harto reconocimiento, así que pequeña no fue, nos gustaría que para comenzar nos contaras un poco más de ti y de la editorial Noctámbula. En ese sentido, queremos saber, ¿cómo inició tu pasión por ingresar en este mundo de las letras? ¿Cómo inició? Bueno, Sí. Fue un proceso largo. O sea, a mí siempre me gustó leer. Creo que siempre quise escribir, pero nunca pensé que era algo para mí. Tengo una carrera que no es tan habitual en el mundo de las letras. Yo primero estudié ingeniería civil, bueno, en paralelo estudié estética, pero como con la certeza de que escribir no era para mí, escribir era para otras personas. Y bueno, con los años me di cuenta de que esto de estudiar estética había sido como una respuesta provisoria, eso de querer saber y analizar lo de otros. La verdad era que yo quería hacer mis propias cosas, pero como que no, seguía pensando eso de, no es para mí, eso hacen otras personas, yo recibo lo que hacen otros, yo no hago. Y después de hartos talleres y ese tipo de cosas, dije, no, pues yo quiero escribir, y me puse a escribir. Así fue. Y después me puse a hacer libros. Pero siempre había hecho libros, es muy raro. Estaba recordando el otro día que incluso en ingeniería trabajé haciendo un libro de un profesor. No sé, en la U se había que hacer un trabajo de algo, yo hacía un librito. Y eso fue hace más de 20 años. Entonces, como que siempre estuve haciendo libros, pero también pensaba que era algo que hacía otra gente, que yo recibía los libros, no los hacía. Pero bueno, ahora los hago también. Claro, es lindo darse cuenta de que aunque uno piensa que no es para uno, está ahí. Está Sí. como el querer hacerlo aunque cueste.
sacarlo adelante. O sea, no sé si cueste, pero era que me costara darme cuenta de que yo podía, era como, Claro. no sé, en los 80 era como ser, no sé, lo veía tan lejano como ser astronauta, era algo que hacían otras personas, no por difícil o no, sino porque no era para mí. Es raro de explicar muchas veces. O no sé, las carreras para estudiar. Yo jamás pensé que podía estudiar letras, como que estaba autorizada a estudiar letras. Tenía que estudiar, no sé, medicina, ingeniería o derecho. Derecho es fome, medicina tiene sangre, ingeniería. Entonces, Igual eso es algo que se arrastra de, yo creo que de generaciones y de los padres a los hijos, o también de los familiares, que también puede pasar. sí, y eso de los 90, que eran muy exitistas, no es más joven, pero Chile era el jaguar de Latinoamérica, Claro. y esas cosas, yo creo que también llega a pensar que las carreras exitosas, entre comillas, eran las que había que estudiar. Pero bueno, por suerte ya amplié el espacio Sí. de las cosas que creo que sí pueden ser para mí. Me alegro de eso. Como que no te quedes en lo que crees que debería ser, sino que hay Sí, algo más allá. hay un deber ser muy, muy fuerte Sí. en los 90 con respecto al éxito académico, al éxito profesional, que tenía que también ver con esto de el chorreo de la riqueza, del exitismo no entero y esas promesas capitalistas de cambio de milenio que finalmente estas últimas 2 décadas se han encargado de dejar súper claro que la meritocracia era un mito. Entonces, yo creyéndome toda la meritocracia, veo que las carreras no exitosas, pues es una estupidez, pero hay carreras que son para Tienen los un estudiantes. Sí, había un estigma, como que, no sé, pues, yo no sé cómo son los colegios ahora, pero en tercero medio nos separaban científico mixto y humanista. Yo puedo decir que a mí también me separaron Y así, así que no sé si esto seguirá, fue pero sí. el siglo pasado. Y por ejemplo, los buenos estudiantes como que no podían irse al humanista. Tenías que irte al científico. O sea, no era una ley ni nada parecido, Pero algo lo que pero uno había una cree. presión social. Y yo creo que eso lo arrastré en mi elección de carrera en la universidad y después en mi desarrollo de carrera en lo profesional, siguiendo ese deber ser, pero después de un rato ya me lo saqué de encima. Después de un rato, después como de 20 años. Pero sí. Pasando a otro punto. Sabemos que eres escritora de textos teatrales. ¿Nos puedes comentar sobre cómo iniciaste escribiendo obras? Ya, es que todo parte por ahí, no parte por la narrativa. Yo el año 2006 vi una obra en el Goethe Institut de acá, cuando estaba en Esmeralda el Goethe, Centro Cultural Alemán, y vi una obra dirigida por Luis Ureta, una obra alemana, se llamaba Sex, de René Pollet, un dramaturgo alemán, y cuando yo la vi, yo pensé que esa obra la habían escrito para mí. O sea, yo era el público objetivo, era como el lector ideal que de repente hablan y se supone que no existe. Bueno, yo era el lector ideal de esa obra en mi mente y yo dije, tengo que ver teatro, tengo que escribir teatro y el teatro es lo mío. Así que empecé a ir al teatro como 4 veces a la semana, muy adictamente, porque quería saberlo todo, quería verlo todo. Nunca me volvió a pasar eso de sentir lo que sentí en esa obra, como de entender mi formación que era tan extraña, porque yo venía de ingeniería, de estética, de unas cosas como de economía y la obra lo juntaba todo, y aparte era tan bonita escénicamente, eran unos monólogos geniales, inteligentes y pesados al mismo tiempo, personajes que decían pesadeces pero estaban muy bien. Y empiezo a ver mucho teatro y después de un rato dije, bueno, yo pienso un poco así, yo podría escribir esto. Y empiezo a tomar hartos talleres de dramaturgia, pero nunca escribía nada, nunca terminaba nada y además yo me sentía súper fuera de lugar ahí con los actores, que aparte odiaban a los oficinistas o a la gente que trabajaba en bancos, que era yo, por ejemplo. Y
Y ahí empecé a escribir algunas cosas, pero nunca las terminaba. Me pasaba constantemente que cuando iba al teatro y veía obras que tenían que ver con respecto al mundo del trabajo, sentía que no tenían nada que ver con mi vida. No sé, había obras de temporeras o de oficinistas que se parecían a Quintanilla y Hermosilla, puras caricaturas, pero no había personas reflejadas en lo que había ahí. Era como lo que alguien se imaginaba que era una oficina y las relaciones al interior de la oficina, pero sin un conocimiento real de lo que pasa al interior de las relaciones humanas. O sea, obviamente hay un poder circulando, pero no todas las estructuras de poder funcionan igual, las jerarquías en el papel no son las mismas jerarquías en el espacio físico, y me puse a escribir yo este tipo de texto, y entre medio otras cosas, siguiendo formas que me gustaban, y me decían, pero esto es muy narratúrgico. Y decía, ya, pero así me gusta a mí. Y como con los actores me sentía muy fuera de lugar, y para montar obras necesitas actores, dije, ya, voy a transformar mis obras en cuentos. Lo empiezo a transformar en cuentos, empieza a funcionar bien, pasa lo de retrovisor, y entre medio postulo un laboratorio de la Muestra Nacional de Dramaturgia con un texto que había partido igual que los otros. Esto puede ser escena, pero después lo voy a transformar en un cuento. Pero no, pues lo postulé, lo trabajamos en el laboratorio, después gané la muestra de dramaturgia, lo montó este director que había dirigido esta obra que me había encantado, y ahí me puse a poder trabajar con gente de teatro montando los textos. O sea, me di una vuelta larguísima, pero en el fondo tuve que transformar de varias maneras mi vida para que estos textos que yo escribía pudieran ser montados por un otro. Y los actores son bien endogámicos. Todos fueron excompañeros de universidad en alguna medida, trabajan textos propios, trabajan textos de sus compañías. Que viniera alguien de afuera con un texto no es tan común, a menos que tengas una producción que venga financiada por otro lado. Entonces, eso de escribir teatro, la gana siempre estuvo, la muñeca no siempre estuvo, la fui trabajando, pero que algo está en el papel llegue a escena, ya ese es otro trabajo, yo creo que ese es el que más me costó, que es el llegar a la gente. ¿Pero crees que actualmente tu mano ya está como más suelta? No. ¿No? Es que yo creo que cada obra y cada tema requiere trabajos distintos, y lo que aprendiste antes te sirve como metodología de investigación para encontrar la forma de lo que estás trabajando, pero las estrategias y los ejercicios que hiciste en un momento no son la respuesta para otro tema, no necesariamente. Cada obra podría decirse que es única. Única en términos de... O sea, yo no tengo como una fórmula de así se escribe. Yo en general lo que hago es investigar temas, investigar algo que me hace un ruido, algo que me llama la atención, algo en lo que creo que puede instalarse una conversación que se está desarrollando de una manera a la que creo que le falta algo, y de ahí investigo un montón con respecto a distintos enfoques de cómo se llevan esos temas. Muchas veces hago remixes de tipos de discursos. Lo que yo creo que tengo más una metodología de investigación para los temas que me lleva a tener un material que después exige su propia forma y su propia escritura. Y esa es la que es única para cada obra. Entiendo. Nos mencionaste en medio de todo este recorrido que hiciste, este círculo, el retrovisor. ¿Nos podrías hablar un poco de él? ¿Cómo llegó a la creación de él? Retrovisor es un libro de cuentos, bien cortito, unos 7 cuentos, que fui escribiendo como desde el 2013 en adelante. El primer cuento de retrovisor que escribí es el último que está en el libro, es el último del libro, y era de estos textos que yo tenía semi-escritos, que los pensaba para escena, pero ¿quién va a montar esto si no conozco a nadie que lo quiera montar? Claro. Y en algún momento me doy cuenta de que esto que había estado escribiendo, también como era esa narraturgia mía,
también se podía transformar en narrativa. Entonces empiezo a tomar un conjunto de estos fragmentos que había escrito y los empiezo a acomodar para jugar con la línea del tiempo por un lado, un presente que está situado en 1994, esto yo lo escribo, no sé, 20 años después. Entonces, ¿cómo hablo de la época? Y ahí me pongo muy pop, a usar referencias, no sé, de comida, tele, noticias, hasta el Mundial de Fútbol aparece. Y quedó muy contenta con eso que escribí y lo mandé al Paula y gané el Paula. Y fue como, wow, estas cosas que yo andaba escribiendo de verdad tienen un lector. No tiene actores, pero tiene un lector. Y justo ahí me cambié de un trabajo a otro y me quedé sin tiempo y me demoré en volver a escribir. Empezaba cosas, después no las terminaba. Empecé un montón de cosas y ninguna la terminaba, como que tenía muchas ideas. Y este lugar al que me fui cerró en Chile, se fue de Chile y cerramos la empresa y me indemnizaron por esa descortesía de contratarte y después decirme voy. Entonces con esa indemnización yo dije ya, yo me voy a comprar 6 meses, me voy a sentar a escribir para ver si puedo o no puedo, para ver si de esto de haber escrito este cuento, que ganar el Paula fue como suerte nomás o de verdad puedo escribir. Y ahí me senté a escribir, tomé unos talleres, me lo tomé más seriamente, ordené, pensé en lo que me gusta a mí de un buen libro de cuentos y lo que no me gusta de ciertos libros de cuentos. Y es que un libro de cuentos, si bien los cuentos son independientes, forman parte de un mismo mundo. Podría decirse que tienen como las mismas leyes de la física, ¿ya? Como que en todo, no sé, la fuerza de gravedad es 9,8. No hay ni un cuento donde la fuerza de gravedad sea 5, ¿ya? No, tienen las mismas reglas. Entonces trabajé aquellos cuentos que habitaban este mismo mundo con las mismas reglas y como había ganado el Paula, alguna gente se me había acercado y me había dicho, pásame unos cuentitos, yo te publico un libro. Y dice, pues no tengo más cuentos. Pero ¿cómo no tienes más cuentos? Si no tengo. Bueno, ahora tenía cuentos. Los llevé a una editorial, les gustaron y lo publicaron y así pasó Retrovisor. Me gusta que, Sí. perdón que lo mencione, pero que todos tus recorridos son muy largos. Sí. No, que mis respuestas son muy largas, disculpa. No tus respuestas, sino los recorridos que haces como para finalmente llegar a lo que es tu objetivo. Es que me demoro mucho en tomar decisiones. No, pero eso pasa. Eso realmente pasa. Sí, Y ahora yéndonos más hacia otro lado, quería preguntarte que sabemos que te interesa la literatura japonesa. Eso se comenta. Sí, no, se no, comenta, no sé si es no sé verdad. por qué, quiero saber por qué se comenta y por qué esta literatura, ¿Sí? si es así o no. Históricamente sí, me ha interesado mucho la literatura japonesa. Me gustaba mucho. Me gusta mucho la estética japonesa también, su arquitectura, su forma, su arte. Y cuando fundé la editorial, Noctámbula, al poco andar aparece una niña que es Omamori. Omamori es una palabra japonesa que significa amuleto. Y en Omamori empiezo a publicar traducciones desde el japonés, principalmente motivada por 2 cosas. Uno, es que las traducciones españolas son tan raras. Siempre está ese vuestro no sé qué cosa, o que en vez de decir, no sé, camarón, dicen bogavante o algo así. Usan palabras que nosotros no usamos usualmente y hacían que, por ejemplo, libros de haiku, cuando uno esperaba leer algo japonés, era como comer sushi con sabor a paella, era muy raro. ¿Ya? Entonces era una experiencia que a mí no me gustaba y también porque para los 120 años de Kawabata, esto fue el año 2007, 2008 por ahí. ¿Hoy cuándo fueron? 2019, deben haber sido los 120 años de Kawabata. Hice una reedición de varios textos de Kawabata, igual que ahora que cumple 125,
Y todas las reediciones eran traducciones desde el inglés, el alemán, el francés. Como que no traducían directo desde el japonés. Y en el lanzamiento de esta colección, una persona le pregunta ahí a la gente de la editorial por qué habían hecho eso. Y bueno, salió el tema del precio, que era más caro. Y otra persona dijo que porque no había traductores japonés-castellano. Yo, ¿what? Y mis profes de japonés, ¿qué son? ¿Cachai? Son piedras, ¿no? Entonces, justo ahí se estaba formando la editorial. Yo escucho esto que a mí como que me enoja, pero al mismo tiempo me moviliza mucho. Y empiezo a buscar a la gente que yo conozco que traduce para empezar a visibilizar que si hay traductores del japonés al castellano, que muchos de los traductores están en Chile, en Latinoamérica, y que bueno, como editores nos toca también ser parte de la conformación de los traductores. O sea, una persona que sabe un idioma no es necesariamente un traductor, y hay un trabajo de las dos partes, de los editores y los traductores. Si no tenemos una larga historia de traductores que le enseñan a los nuevos traductores, tenemos que tal vez mirar para afuera, ver cómo se forman, nosotros como editores formarnos también, y ahí comienza lo de la edición. Bueno, ahora la pregunta es si me gusta la literatura japonesa. Yo diría que hoy no, mentira. Hasta hace muy poco, cuando nos llegaban textos japoneses, era muy bien seleccionado, había como una curaduría de este texto es muy bueno, este texto ganó un premio, este texto es de un escritor que lleva años hablando de este tema. Se traducían al castellano o al inglés o francés, después al castellano, ¿ya? Pero hay una selección muy rigurosa en estos poquitos textos que llegaban. Yo me atrevo a asegurar de que en los últimos 5 años llega cualquier cosa, como un gato melancólico. Me encantan los gatos, me encanta Japón, obvio que me compré ese libro, pero es una cebolla, no es literatura, de esa literatura que uno decía, wow, puede ser un libro para pasar el rato. Todos esos libros de la librería de no sé quién, el gato, el café del no sé qué, ya, todos esos libros sí son japoneses, pero o sea, yo no los inscribo en la tradición de la literatura japonesa que veníamos leyendo hasta antes de esa masificación. De hecho, si no fueran japoneses y pasaran en Islandia y el señor no se llamara Toshio y se llamara, no sé, Bjorn, daría lo mismo. No hay una profundización en la estética. Son libros que funcionan muy, muy bien como producto, pero literariamente creo que son libros que pueden vender mucho hoy, pero no son libros que vayan a dejar una huella en la literatura. O sea, los libros que el tiempo conserva, creo que no van por ahí. Entonces, hoy en día, creo que no pasa lo que pasaba hace 10 años, que yo veía un libro japonés, lo compraba, me iba a la casa y más o menos sabía lo que iba a encontrar porque había esta selección. Hoy día yo agarro cualquier libro japonés y puede ser un libro muy, muy bueno, puede ser poesía o puede ser un libro de yo estaba llorando y tenía sueño y me encontré un gato que me salvó la vida, ¿ya? Entonces, ahora el origen no significa mucho, significa que se vende. Y eso es muy bueno si uno tiene una editorial que tiene una colección japonesa. Pero hay muchos libros japoneses que de verdad es entretenido, pero no va a ser parte de la historia de la literatura. Pasa algo con las expectativas. Te habías acostumbrado a cierta calidad, a cierta profundidad, a cierto bagaje, complejidad de ideas, metáforas que tenías en libros a los que accedías, y de pronto tienes libros con harto diálogo donde pasan cosas y alguien conoce un gato y muere la persona o el gato, ¿ya? Pero sin esa profundidad, sin esa... O sea, yo también tengo cuentos donde muere un gato, por supuesto, pero esa profundidad que te permite la palabra ya no está, y está súper bien que haya más bibliodiversidad, pero igual confunde al momento de seleccionar el libro y ya no tengo esa certeza que tenía antes de que este libro va a ser bueno.
Entiendo. Bueno, tocaste varios puntos que quiero retomar y voy a volver a lo de la literatura japonesa, pero primero, hablaste de la editorial y tú como editora, entonces quiero saber, ¿de dónde vino la idea o las ganas de ser editora? Parece que siempre quise ser editora. Hace un rato había comentado que hasta en ingeniería había editado libros. Sí. En un ramo, no un ramo, una cosa que era como trabajar con un profe que te daba crédito. Trabajé con un profesor editando un libro que era por un ramo que me había ido muy bien y es profe ayudante. O sea, era un tema que conocía muy bien, pero trabajé editando ese libro. Y fue muy loco, ahí aprendí muchas cosas de Word, muchas cosas de cómo se puntúa o cómo se escriben fórmulas en Word, cosas de cómo debe ser escrito el castellano. Y quedé como con una base que empecé a usar constantemente de ahí en adelante. Entonces como que siempre, tanto en ingeniería como en estética, yo siempre tenía una opinión con respecto a los textos de las otras personas, de si se entendía o no se entendía, o cámbialo aquí, esto se debe escribir de otro modo, o este orden nos ayuda a la comprensión de lo que estamos haciendo, y como que siempre hice un poco eso, sin proponérmelo, o sea, estaba ahí, sucedía. Por otro lado, después de publicar Retrovisor, y en ese momento conocí mucha gente que estaba escribiendo cosas que yo encontraba bacán, que no estaban circulando. Entre medio empecé a leer mucha literatura en portugués, de Angola, Mozambique, Portugal y Brasil principalmente, que estaban escribiendo en Angola y Mozambique. Era distinto, era nuevo, era increíble. Esa gente hace muy poco que terminó con la colonia. ¿Ya? Nosotros terminamos hace más de 200 años, ellos terminaron en el año 75, entonces son unas democracias muy jóvenes, tienen unos tumultos históricos que hacen nacer otro tipo de literatura. Estaba fascinada con eso y decía, bueno, ¿por qué no estamos leyendo esto que toca temas muy parecidos a los que siguen generando dolor en nuestras sociedades? Entonces tenía como todas esas ganas de publicar a mis pares y publicar todo lo que estaba en portugués. Entonces ahí nace la editorial y Noctámbula. Y ahí, bueno, he publicado algunos pares, ha ido un poco lento, en portugués no he publicado nada, pero ahora quiero comprar unos derechos, ojalá que resulte. Ya hablé con un agente de un autor que me encanta y empiezo a traducir las cosas, o sea, a publicar y después yo a traducir las cosas desde el japonés. Entonces este deseo inicial se va transformando porque de repente el mercado y los lectores no quieren lo que tú llegas y publicas así como así, y la idea es que si bien la editorial no va a ser millonario a nadie, tampoco es que me lleve a la ruina. Sí. Entonces empiezo a hacer una combinación en el catálogo donde distintos libros cumplen distintas funciones y los japoneses se autofinancian, a diferencia de los latinoamericanos que no siempre lo logran. Entonces tengo que ir combinando para que mi catálogo sea capaz de subsistir en su conjunto, aunque no cada libro lo haga. Entonces viene ahí una combinación que de repente deja fuera por un tiempo, o sea, pospone ciertas publicaciones que uno quisiera sacar ahora, pero no siempre se puede, no siempre se puede, y hay que jugar más que nada con el tiempo que con los títulos. No creo que si hay algo que yo desee publicar, no lo vaya a publicar. Puede que me demore en publicarlo. Bueno, y de repente hay autores maravillosos que hay ni otras editoriales porque me demoré mucho, y están en su justa razón, por supuesto, pero sí hay que ver ese equilibrio. Y nos mencionaste que al momento de elegir textos japoneses en un principio eras más rigurosa, obviamente ahora no... Estoy súper rigurosa todavía. Todavía, pero hay otros textos que, como dices tú, pasaron porque son más como llamativos al público y hay que vender. O algo así, ¿entendí? O sea, yo por mí publicaría uno y uno, un latino, un japonés, un latino, un japonés, un latino, un japonés. Latino también es chileno. Sí.
pero hago como 3 japoneses y un latino. Ah, ya, ahí Ya. sí. Sí, no, yo durante la pandemia tuve como una crisis ecológica en mi mente. Estaba planeando libros que tú dices, iba a rebajar la calidad porque pensaba que podían venderse. Ah. Así como, no sé, esto tiene olor a japonés. No sé, había una autora francesa, una feminista francesa del siglo XIX, media aristocrática, creo, bueno, y volaron cabezas aristocráticas, pero una francesa con dinero que fue a China, fue a Japón, escribía sus crónicas desde allá y además se inventaba unos cuentos muy europeos con puesta en escena japonesa. Y estaba pensando, esto puede ser un súper buen producto, aunque sus cuentos no fueran geniales, era un súper buen producto. Y en medio de la pandemia me doy cuenta de que yo no creo que su literatura deba circular, que todos deberíamos leer esto. No lo creo. Creo que se puede vender muy bien, pero no creo que sea una gran literatura. Y ahí decidí que yo no quería ese tipo de libros en mi catálogo. Entonces, ese trabajo lo dejé de lado y tomé un compromiso conmigo misma, o sea, no firmé nada ante nadie, pero tengo un compromiso conmigo misma de que solo voy a publicar textos que estén en un estado de madurez. En el caso de los latinoamericanos, que gente con la que uno trabaja, un texto que esté maduro para ser publicado, si es un texto prematuro o no, si es un paquete con un montón de cuentos que le gustan a tu mamá, no, si tení 2 cuentos buenos en 17 malos, no, un libro de cuentos que sea un mundo, no a esto escribir en unos talleres. Y en los japoneses es lo mismo. Libros que yo considere que entran en una conversación que tienen que ver con el presente, con el Chile de hoy, y eso hace que sea más difícil escogerlo. Y la proporción de japoneses y latinos, bueno, me fue desarmando porque los latinos se venden menos, pero cada libro que está en Noctámbula es un libro que pasa esta vara del, creo que es un texto necesario para los lectores chilenos hoy, más allá de que sea entretenido o no, sino que cómo se instala en hablar del presente, no sé, por ejemplo, ahora mismo estoy terminando de trabajar un libro conmemorativo porque el 2025 se cumplen 80 años de la caída de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, fin de la Segunda Guerra. Y estoy haciendo yo a mano un texto conmemorativo con poetas que escriben sobre la bomba, con traducción mía, porque hablar de Hiroshima y Nagasaki no es hablar de la prehistoria, es hablar de hoy. O sea, ayer decían, viene la Tercera Guerra Mundial y vamos a tener ataques de misiles nucleares de alta precisión, ¿ya? Y además tenemos hace más de 400 días las imágenes del genocidio en Palestina. Entonces, para mí, hablar hoy de Hiroshima y Nagasaki es hablar de Palestina, es hablar de Ucrania. No es hablar de algo que hoy fue hace tanto tiempo, ¿ya? Entonces, cada texto cumple un rol. No es un adorno, no es solamente un producto. Quiero que sea un producto, por supuesto. Aquí hay un equilibrio que tiene que volver parte del dinero invertido, ojalá más, pero no hay textos de relleno en Noctámbulo. Me gusta harto tu visión, tu convicción y que esto es lo que yo quiero para Noctámbula. Y eso es hermoso porque finalmente, como dices tú, la editorial no se va a mantener sola. Claramente si ganara más dinero, ideal, pero Sí, lo que importa también es la calidad y lo que tú sientas que al lector le va a llegar. Sí, y esa parte de un diálogo que ya no estamos teniendo como humanidad. Estamos cada vez más en nichos muy homogéneos, no estamos conversando. He notado que a las generaciones más jóvenes les cuesta mucho trabajar con la diferencia, no saben mucho dialogar con diferentes opiniones.
Creo que tiene que ver con la excesiva homogeneidad de los grupos que se han ido formando, aunque haya más diversidad aparente en las relaciones, yo creo que hay más homogeneidad. Y eso termina siendo peligroso porque la sociedad no es homogénea. Tu entorno puede ser homogéneo, pero la sociedad no lo es. Entonces hay diálogos que yo creo que no se están llevando a cabo lo suficiente, y me gusta pensar que los libros que publico en Noctámbula son parte de ese diálogo o generan ese diálogo. Hemos hablado harto de ti como editora, harto de los libros, pero no hemos hablado de algo principal. ¿Cómo nació Noctámbula? ¿Cómo nació? Sí, ¿de dónde vino? Porque claramente estaba tu ganas de ser editora, pero ¿de dónde vino la idea de crear una editorial? Yo andaba con ganas de crear una editorial, por eso que te decía, de que veía que había gente muy bacán que estaba creando alrededor mío y no estaba siendo publicada. Por esto quería traducir todo lo que estaba en portugués, toda la gente que escribía en Angola, ¿ya? Eso era como que estaba en mi mente, en Mozambique, Angola y Mozambique. ¿Cuántos libros de Angola y Mozambique hay en Noctámbula? 0, ¿ya? Pero eso estaba en mi mente en ese momento, y no tenía como, no me atrevía a hacerla partir sola. Por eso te digo, como que siempre digo, no, esto no es para mí. Ya, las típicas inseguridades que retrasan la toma de decisiones. Y en ese momento, otro escritor chileno, amigo de amigos, andaba en la misma y nos dijeron que habláramos. Entonces hablamos, él también tenía ganas de fundar una editorial, tampoco quería hacerlo solo, y ahí el 2019 la fundamos. Y trabajamos bastante juntos, pero ya después de un tiempo él estuvo más sobrecargado y no pudo seguir con el compromiso, y ahora sigo yo. ¿Y fue difícil quedar tú a cargo de la editorial? Es harto trabajo, me da más autonomía en la toma de decisiones, que siempre es cómodo tener autonomía en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo, como es harto trabajo, yo misma me transformo en un cuello de botella, y eso sí es un problema. Pero yo creo que con el tiempo y con la conformación, no de un equipo, sino de colaboradores, no es que Noctámbula tenga su edificio con sus oficinas, la gente vaya a trabajar, no es así, pero sí hay gente que colabora constantemente con Noctámbula, y eso ha hecho que vaya siendo más sencillo ya el conocernos más, saber quién hace qué y bien. Eso hace que avancen más rápido los proyectos. Y bueno, y al haber estado conformando en este tiempo una red de traductores del japonés, y estar en contacto con la gente de la carrera de traducción de la USACH, estar trabajando con estudiantes en práctica de la carrera, hace que esto vaya estando más aceitado, pero sí, pero una sola persona lo hace complejo. Ya finalizando esta entrevista, quería preguntarte si se viene algún nuevo proyecto para lo que queda del año o para el próximo año. Sí, efectivamente, viene este libro que te había comentado para conmemorar los 80 años de la bomba atómica. Viene un nuevo libro de haikus de Kobayashi Isa, que es uno de los poetas de haiku más queridos por la gente. En Japón, de hecho, es el más querido. Y ya viene, ese debería estar para Navidad. Viene una novedad de Mario Bellatín, este autor mexicano, cubano, peruano, todo eso lo pelean. Un texto que leí hace más de 20 años, me fascinó. Se llama, siempre olvido el nombre, La nariz de Chikinagaoka, no, que siempre lo pronuncio mal, que es un texto sobre un hombre con una nariz muy prominente, que me encanta, me fascina, y va a salir ahora por Noctámbula en una coedición con Satán, que es una editorial con la que colaboramos harto en latinoamericano. Tiene una reedición de Retrovisor con más cuentos y con ilustraciones. Está con una colaboración ahí también con Satán. Y varios libros japoneses más, un diario de Bacho, haikus de Chiyoni, una de las primeras poetas de haikus de la historia,
una selección del Manyochu, que también es de las primeras selecciones de poesía, cuentos, una mujer en tiempos de guerra, porque estoy pegada con la guerra, y bastantes cosas más ahí que están en revisión. Pero esos son los que ahora están en carpeta y van a salir. Bueno, ya saben, se viene harto contenido, por lo que hay que estar muy atentos para cuando todo se lance en la editorial Noctámbula. Y gracias a tu gran trabajo, Mónica, por lo que quería preguntarte si nos puedes comentar cuáles son las redes sociales para seguir tanto a ti como a la editorial. En Instagram yo soy Mónica Druigi, la editorial es Editorial Noctámbula, y X o Twitter no lo uso casi nunca, pero ni me acuerdo. Pero Instagram Mónica Druigi, Editorial Noctámbula. Y también sigan el Haiku del Día, donde subo un haiku al día. Bueno, ya saben, vayan a seguirla. Muchas gracias, de verdad, estoy agradecido. Bueno, estamos el equipo agradecido de que quisieras ser parte de este proyecto y espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo de Pluma al Poder. Un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2024, junto a CORE, Consejo Regional, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y al Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Chile. Presenta Leo Independientes. Colabora Biblioteca Pública de Independencia y Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia. Pluma y Poder. Mujeres literarias en acción.